Dos personas en la sala de espera. Vale. Bueno, pues buenas tardes, Sara. Buenas Súper tardes, gracias por Mario. estar aquí. Para los que no conozcáis a Sara, tenéis que seguirla en Instagram, todo el mundo, Sara Flavia Bet, ¿vale? Es este el enlace, ¿verdad? Todo el Correcto. mundo, vale, todo el mundo tenéis que seguirla porque es una compi súper guay, ¿vale? Que trabaja con perros y con un abordaje muy diferente a lo que muchas veces estamos acostumbrados. Y Sara y yo muchas veces hablamos en relación a los últimos momentos de los animales, ¿vale? Y tenemos un poco ahí de dilemas y entonces, pues bueno, surgió esto hablándolo el otro día. Ella cada vez trabaja más en este campo, no solamente en el estrictamente veterinario, sino en el campo del acompañamiento. Luego veremos un poco las diferentes figuras que hay ligadas a todo esto y que me parecen súper importantes. Y yo, si te parece, Sara, antes de empezar, voy a hacer una cosa un poco disruptiva, ¿vale? A Porque, ver qué me vas a hacer ahora, ¿eh? vale, no te voy a hacer nada, ¿vale? Sara, tú en la facultad, a ver, porque yo estudié del año 96 al 2001. Tú eres más joven que yo, ¿vale? Tú en la facultad, en relación a el momento, más allá de cuestiones técnicas de eutanasia, ¿vale? De hay que pinchar esto y de esta manera. Es decir, si quitamos eso, todo lo que hay alrededor, ¿a ti qué te explicaron? ¿Nada? Nada, ¿vale? Vale, magnífico. Magnífico, bueno, por decirlo de alguna manera. Mira, yo he hecho un experimento, ¿vale? Trataréis gestión entre animales del duelo. Sí, sí, María, trataremos todo lo que podamos, ¿vale? Esta tarde, ¿vale? Pero luego sí que es bueno que os quedéis con el contacto de Sara para poder tenerla en Instagram, ¿vale? Porque comparte mucha información, hace también charlas en este sentido y es bueno que la consideréis. Mira, para los que no lo sepáis, el lunes nació Doctor Caballo, ¿vale? Que es una inteligencia artificial entrenada pues con todo lo que yo tenía en mi haber en relación a veterinaria, más equitación, más cognición equina, más le metí para que se leyera y se instruyera bastante en cuestiones alrededor de los animales. Una introducción a esta charla que fuera diferente y yo sé que Sara me permite todas estas locuras fantásticamente. Digo, voy a preguntarle a Doctor Caballo la pregunta, lo tengo aquí delante, estoy leyendo en el móvil, he dicho, tengo que eutanasiar a mi caballo porque está enfermo. Dame una recomendación, ¿vale? Entonces voy para introducir la charla de esta tarde. Vamos a ver qué ha sido capaz de contestar una inteligencia artificial en torno a esto, ¿vale? Difícil, la decisión de eutanasia es una de las más difíciles que un propietario de un caballo puede tomar y es importante abordarla con cuidado y con compasión. Ojo con los términos que empieza a meter, es decir, si cuando estás delante de otro profesional empiezan a no aparecer estos términos y te los empieza a poner ya una inteligencia artificial, tenemos que empezar a reflexionar, ¿vale? Dice, abordarla con cuidado y compasión. Dice, aquí hay algunas recomendaciones sobre lo que puedes hacer, ¿vale? Entonces te dice, bueno, una consulta veterinaria, asegúrate sobre la condición de tu caballo, ellos pueden ofrecerte una evaluación, bla, bla, bla. No, es una contestación muy larga, ¿vale? Luego dice, calidad de vida, dice, que yo creo que son puntos sobre los que nosotros luego podemos hablar también. Dice, reflexiona sobre la calidad de vida de tu caballo. Pregúntate si tiene más días buenos que malos. Si puede disfrutar de actividades básicas como comer, moverse, relacionarse contigo y con otros animales. ¿Vale? Protocolo de eutanasia, ¿vale? Entender qué va a ocurrir te ayudará a prepararte mejor emocionalmente en relación al protocolo de eutanasia. Muchas veces el protocolo de eutanasia, tú sabes como yo, que es algo que se da por hecho y es, bueno, pues la inyección letal del estado de Texas aplicado a caballos, ¿vale? Y sí, esto es así, ¿vale? Luego dice, prepárate para la eutanasia. Dice, acompañamiento. Si es posible, ten a alguien contigo para que te apoye durante el proceso. Puede ser un amigo o un miembro de tu familia que comprenda lo que estás viviendo. Que comprenda lo que estás viviendo, ¿vale? Entorno familiar. Considera realizar el procedimiento en un lugar familiar y cómodo para tu caballo, donde se sienta a gusto. Esto puede ayudar a que esté más tranquilo. Recuerdos. Piensa en alguna forma de honrar la memoria de tu caballo. Haz una huella de su casco, toma fotos significativas. Esto puede ser útil para procesar tus emociones más adelante. Es decir, si esto nos lo está diciendo una IA y no lo está diciendo una facultad, tenemos que pensar bastante, ¿vale? Tenemos que pensar bastante. Y luego te dice, como apoyo emocional, te dice, permítete sentir.
Es normal sentir una mezcla de emociones como tristeza, culpa o incluso alivio. No dudes en buscar un apoyo emocional, ya sea a través de amigos, familiares o grupos de apoyo. Recuerda los buenos momentos. Reflexiona sobre los momentos positivos que compartiste con tu caballo y celebra su vida. Eso claramente es extensible a cualquier animal con el que uno conviva. Y concluye, es una decisión muy difícil. Está bien buscar ayuda y apoyo. Y luego te dice si necesitas más para profundizar, bla, 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 ¿vale? Pero quería empezar la charla de hoy con esto, ¿vale? Porque una inteligencia artificial es capaz de proporcionarnos elementos en la ecuación como por ejemplo compasión, como por ejemplo apoyo emocional, cuando en realidad hemos venido hasta aquí pues prácticamente considerando algo así como el se ha hecho mayor o hasta aquí hemos llegado, o yo he oído en 25 años de ejercicio profesional he oído frases de todo tipo, ¿vale? Como por ejemplo, a veces les ayudamos a vivir y a veces a morir, una serie de frases que si venías un poco traumatizado, pues bueno, es la gota que colmó el vaso para acabar en atención psiquiátrica, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, habla tú, Sara. ¿Qué piensas qué piensas de todo esto? Y vamos a ir dialogando ya. Bueno, esto. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, ¿Sabes por la línea en la que voy? Porque tú y yo hablamos y Claro. a mí, yo lo tengo que decir, o sea, lo digo públicamente, ya te lo dije muchas veces, para mí tener a Mario en mi vida, en mi camino, es como, para mí eres como un maestro, ¿vale? O sea, alguien de quien voy aprendiendo muchas cosas. Esto pasa como todo, al final cuando nos lo dicen es en plan, yo que te voy a enseñar y tal, pero de los aprendizajes todos vamos hilando ahí. Y sí que es cierto que en el momento en el que me puse en contacto contigo ya hace unos años, fue como, buah, a ver, porque, claro, yo una veterinaria más joven, ¿sabes? Preguntándole a un compañero, oyes, mira, de esta formación que das, estoy interesada, y que a raíz de ahí, unos años más tarde, te dijera, me voy a presentar en tu clínica, ¿te parece bien? ¿Sabes? Si nos viéramos en persona y toda esa apertura a mí me permitió ver, Mario, y te lo digo en serio, porque, a ver, conozco varios compañeros de diferentes edades, a mí me abrió una posibilidad de tener un referente en varios aspectos y poder debatir muchas cosas. Entonces, como ahí ya empezamos a hablar de cosas, pues no íbamos a ser diferentes en esto. Cierto es que en la carrera, que yo recuerde, lo que era el tema de lo que acabamos, lo que decías, me preguntaste tú, Claro. nada se dijo. Y me acuerdo cosas de la vida que en una de las asignaturas, casi al final de la carrera, unas compañeras y yo decidimos hacer como una charla sobre el tema del duelo y la eutanasia, ¿no? Precisamente de que se hiciera de una manera más respetuosa y que nos diéramos cuenta de que estamos ante seres vivos. Y luego ya lecturas, vivencias propias. Trabajar en clínica, porque además yo el tiempo que trabajé en clínica como tal, me encargaba de la parte de hospitalización y anestesia. Entonces, claro, en hospitalización hay muchos animales, los pobres, que en el estado en el que llegan no da tiempo a que el tutor venga, esté con ellos y se despida. E incluso ahí yo buscaba la manera de aquellas, y aún no sabía nada de lo de dobla del alma ni de la mitad de cosas que sé ahora, pero decía, se merece estar acompañado en este momento tan frío, en un sitio que no es su casa, que está rodeado de olores que no son los Claro. suyos, escuchando a otros animales y gente de un lado para otro como pollo sin cabeza. Claro, O sea, claro, yo cuando vivía eso se me rompía el corazón. claro. Ahí estamos de acuerdo que muchas veces, o sea, porque aquí hay como como si dijéramos, varios bloques, ¿vale? En el sentido, pues un poco de lo que podemos hablar, es decir, porque una cosa es el pre, luego es el durante y luego es el post, ¿vale? Entonces, claro, ahí hay un pre, ¿vale? Luego hay el momento exacto donde tú ahí abundas muy bien, que muchas veces, pues, la manera en la que se hace, independientemente del protocolo técnico, que esto puede estar muy perfeccionado y la gente puede administrar exactamente las sustancias que toca en el momento que toca, pero aquí hay que hacer un llamamiento a que muchas veces eso es necesario, pero no es suficiente, ¿vale? Es decir, entonces hay que considerar, es decir, desgraciadamente, pues bueno, la materia es finita, todos estamos aquí un tiempo concreto y nuestros animales también, ¿vale? Entonces, en ese transcurso de nuestros animales también hay un pre que muchas veces es
lo más difícil, porque supone un poco como la toma de decisión, ¿vale? A ver tú un poco qué compartes, qué experiencia compartes con esto, en el sentido de, estás viendo que esa decisión hay que tomarla, pero no lo quieres ver, ¿vale? Pero no lo quieres ver de alguna manera. Yo, la experiencia que tengo muchas veces en este sentido, por eso me gustaba mucho la reflexión que hacía ahí doctor Caballo, decía, valora cuáles son los días buenos con respecto a los malos, valora su capacidad de independencia, es decir, porque a veces te encuentras caballos o perros o lo que quieras, que es que dices, wow, es que ni siquiera puede ir a beber agua si él quiere, si yo me voy a trabajar por la mañana. Ni siquiera puede... Entonces, claro, cuando empiezas con el ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ¿qué es lo que pasa? Que la vida, muy hábilmente, no te pone todos los ni siquiera a la vez. Porque si nos los pusiera todos a la vez, diríamos, no, esto es el fin. Vamos, renuncio a todo esto porque esto atenta, claro. Te pone un ni siquiera hoy, otro ni siquiera en enero, otro ni siquiera en marzo del año que viene. Y luego cuando de repente has tenido la posibilidad de bueno, asumir esa decisión, como la tenías que asumir y tal, la mente humana es así de cabrona porque empiezas a juzgar otra vez de nuevo lo que había detrás, cuando en realidad eso ya ha pasado y solo existió en aquel momento, ni siquiera existe ya en el presente, eso pasó, ¿vale? Entonces empiezas a juzgar de nuevo y dices lo que todo el mundo dice, esto lo tenía que haber hecho hace 6 meses, ¿vale? Entonces, si te parece, cuéntame un poco tu opinión con respecto a esto y vamos un poco como a diseccionar como el neurocirujano es ese pre, ¿vale? Vale. Todos vemos que va llegando el día, todos vemos que se va acercando. Dime tu experiencia con los perros y luego puedo complementar yo también con los caballos y con lo que he visto yo también con los perros. Vamos A a ver, ese aquí pre. me lo pones un poco difícil sabiendo que Ya, también trabajo en la parte de rehabilitación y hay muchos claro, perritos y gatitos paralíticos, ¿no? claro, Y que claro, pues porque tiene que haber de todo en el mundo, hay personas que tienen la mano más suelta con lo de la inyección, con la eutanasia. correcto. Entonces, vamos a ponernos en un caso de estos, ¿no? De animales que tengan problemas de movilidad y Ujú, que, pues oyes, eso, que necesitan unas condiciones específicas en casa. Y luego ya ponemos algo más fácil. En ese caso, yo, por ejemplo, que trato animales que incluso los tutores tienen que estimularles para los esfínteres, ujú, em, claro, o sea, los animales, algunos, no todos, se adaptan a sus circunstancias como es este caso. ¿Qué sucede? Que hay muchas veces el mayor peso, como bien acabas de decir, es la mente y el pensamiento humano. claro. Esa mente con los miedos, con el run run, con el hiperpreocupación, ¿no? Y tengo casos de clientes que tienen perros que a lo mejor llevan 3 o 4 años con su carrito, el perro lo ves que se desenvuelve perfectamente, el tutor simplemente ha tenido que acondicionar, o sea, cuando digo acondicionar, a lo mejor es poner una fuente de agua pequeña, Sí, ujú, ¿vale? Y empapadores a lo mejor en alguna zona y ya está, para que el perro se adapte y pueda claro, gestionarse cuando el humano no está. Bien. claro. Casos más drásticos. Para mí realmente el momento, cosas que tenemos que valorar en el pre es cuando tu animal ya no te va a buscar cuando llegas a casa. O a lo mejor ni siquiera hace un amago de levantar la cabeza si tú llegas o escucha algún ruido, ¿vale? Va, pero es que mi perro está un poco sordo. Vale, pues cuando llegas, o sea, nos perciben. Entonces, si tu perro ves Vale. que no está animado, bueno, perro, gato, caballo, no está animado, Mm, lo que más me marca a mí es lo de comer. ujú, Sobre todo porque el 90% de los animales con los que trabajo son unos glotones, no, lo siguiente. Entonces, para mí eso es una alarma muy grande. De hecho, una de las mías, de las que tuve que eutanasiar el año pasado, cuando no, o sea, le acercaba la comida y me hacía así, dije, uy, esto ya feo. Entonces, esas cosas que sabemos que ellos darían todo la vida y por haber para conseguirlo, que llega un punto en que ya no lo están haciendo o que empiezan a no hacerlo, ahí, claro, o sea, tápate los ojos si quieres, pero te están dando todas las señales habidas y por haber, o por lo menos las iniciales. claro, claro. Y efectivamente, yo creo que ahí, cuando entra la situación de no querer comer, o sea, para mí eso es una señal bastante, bastante importante. Esa es una, y luego está claro que lógicamente el deterioro cognitivo, sobre todo cuando estamos hablando de animales de edad avanzada, pues lógicamente, claro, no son un potro, no son un cachorro, no, la interacción no es la misma, pero aún así,
los animales tienen interacción con el medio, ¿vale? Entonces, Exacto. cuando ves esa situación que es un poco como una... la manera en la que lo vivo es como una introversión. El animal ya está hacia adentro, ¿vale? Ya no está hacia afuera. Entonces, cuando está hacia adentro, está en otro proceso. Ya cada uno lo podemos explicar más esotérico, más terrenal, porque aquí hablamos de una temática, que esto es importante, en la que ninguno de los dos muchas veces podemos decir verdades verdaderas, como las de Yoico, como la dosis del eutanásico. Aquí no hay verdades verdaderas, aquí hay feeling, experiencia de muchos años y luego cada uno se llevará se llevará lo que se quiera llevar, ¿vale? Pero a mí me enciende mucho la alarma el momento en el que el animal pierde esa capacidad de interacción con arreglo a su situación, ¿vale? Yo no pretendo que un caballo de 37 años esté interaccionando como un potro, pero pierde esa interacción. Para mí, yo lo vivo ahí como una mirada en realidad del animal hacia adentro, ¿vale? Ahora estoy en otro tipo de procesos. Y luego la capacidad, como tuve, o sea, dos cosas que has dicho ahí que me han gustado mucho. Es decir, porque una cosa es la capacidad de vida independiente que pueda llegar a tener un caballo, que lógicamente ahí ya las diferencias, pues un caballo es un herbívoro presa, un perro es otro orden filogenético, vale, hay diferencias comportamentales, pero luego has dicho hay una cosa muy importante que es que muchas veces, o sea, para poder tomar decisiones adecuadas, el animal con el que estás tiene que estar en su mejor versión. Si está paralítico, está paralítico. Probablemente ninguno le hagamos ya caminar. Pero luego hay paralíticos dejados de la mano de Dios y hay paralíticos que tienen vidas plenas, ¿vale? Entonces, no se puede tomar ningún... O sea, yo me resisto y así se lo he hecho saber siempre a todo el mundo con el que he trabajado, es decir, a mí, si me traes un animal que puede estar muy mal, pero no está en su mejor versión, en ese animal yo no voy a tomar, la decisión lógicamente nunca es del veterinario, pero no te voy a aconsejar nada que probablemente te guste, que es lo que te gustaría oír, porque muchas veces hay gente que también pretende oír que tú le digas sí, es el momento, y esto no es nuestra, no es nuestra responsabilidad, es una decisión familiar. Pero sí que tengo muy claro que no puede tomarse una decisión certera ni acertada cuando el animal no está en la mejor versión de sí mismo. Aun estando muy mal y muy mayor, puedes estar en la mejor versión de ti mismo, y eso es algo que todo el mundo tiene que entender. Y luego, y esto nos va a enlazar con la siguiente idea, ¿vale? Con el siguiente bloque, que es que se puede morir con salud o se puede morir agonizando, ¿vale? Y son dos cosas muy diferentes en las que en humanos no sé cómo lo experimentarán porque bastantes problemas tienen ya los médicos, ¿vale? Pero, los veterinarios que sí que tenemos en algunas cosas por la posibilidad de vivir ciertas cosas que en el mundo de la medicina humana no se viven, yo esto sí que lo he visto mucho y verdaderamente no tiene nada que ver un tránsito de un animal que aun estando en su momento está en la mejor versión en la que podría estar en ese momento, o un animal que llega en una situación absolutamente destrozado, desahuciado, etcétera, etcétera, a esa situación, porque entonces lo que vas a ver agonía, ¿vale? Sí. Vas a ver agonía. O sea que dime, te lo dejo ahí, te lo dejo ahí. Vas a ver agonía, tanto como veterinario, como persona que tiene al animal, y luego ahí ya empieza a entrar el fantasma de tenía que haber venido antes. Claro, claro. Entonces, ahí, yo, por ejemplo, una de las cosas que más me encuentro, obviamente, todo por la manera del procesamiento humano, de lo que cada uno tiene en sus creencias, o lo que le han enseñado en su entorno con el tema de la muerte, cuando llegan, sobre todo cuando son animales que a lo mejor están enfermos y ya vas viendo que a lo mejor hay cositas que van fallando, que te tienes que ir preparando y demás, pero la culpa siempre está ahí. Y tienen culpa antes de traer al animal o antes de contactar con nosotros, en plan, es que es esa culpa, ese miedo que me da mucha pena, porque es que a veces la gente nos ve como me van a reñir si no hago las cosas como las tengo que hacer, o me va a reñir si le llamo ahora y le digo que es que el perro lleva, toda la noche, con dolor o algo así, ¿no? Entonces digo, ahí en ese momento, o sea, que te dé igual que te riña Rita la cantaora,
Tú, si en ese momento ves a tu animal mal, lo coges, llamas al veterinario y que te lo mire, ¿no? Porque al final es que va a ser una tortura muy grande la de culpa que vamos a tener y sobre todo que ahí hay como una disociación en la cabeza humana de ese momento de es lo más importante para mí, no quiero que le pase nada, no quiero que tenga dolor, pero cuando te enfrentas a esa situación de tengo que llevarlo porque lo mismo me dice que ya no va a seguir conmigo, no son capaces de gestionarlo muchas veces. Y al final nos acabamos focalizando más en nosotros que en ellos. Y en esas situaciones en las que me comentas, ¿no? Que llega el animal, pues por ejemplo, yo intento, dentro de mis posibilidades, que cuando la gente se pone en contacto conmigo, pues hacer todo lo posible para ver realmente cómo está el animal y decirle, mira, pues por lo que me estás contando, y hilando un poco con lo que decías antes de lo de dejar de comer, algo muy característico, tanto en animales como en personas, incluso en plantas, ¿vale? Es que cuando se va acercando el momento, el cuerpo se va dando cuenta que hay cosas que no necesita. Entonces, el comer, nosotros cuando comemos, ellos cuando comen, ¿por qué lo hacemos? Porque necesitamos energía. Porque Claro, necesitamos mantenernos aquí, mantener todo activo, ¿no? Entonces, cuando ellos ya se van notando bajitos, también empieza ese proceso de dejar de comer. Ojo, no claro, estoy diciendo que todo animal que deje de comer quiere decir claro, que, claro. vale, o sea, por favor. Ujú, Pero en esos momentos sí que son esos indicios. Em, Esperar a que un animal tenga una muerte bonita depende mucho de lo que la muerte bonita signifique para la persona que tiene el animal. ujú, Esto es como siempre lo de, no, hay que esperar, estoy esperando el momento perfecto. El momento perfecto no existe. claro. No existe. Y en cuanto a lo de los animales, sinceramente, y ya no solo por ellos, sino por la parte humana sobre todo, porque es el que se queda con el run run, con la culpa, con el sentimiento, con el no quiero tener otro animal porque no quiero pasar este dolor, ¿vale? Que esto también hablaremos ahora un poco más adelante. Todo eso, si realmente nos focalizamos en lo que es el animal, dejamos a un lado lo que es el ego humano, Ujú, mm, vamos a saber perfectamente, y es que dentro de nosotros, o sea, sale esa vocecita que te dice perfectamente lo que toca hacer. claro, claro. Ahí yo creo que has dicho una cosa que estoy súper de acuerdo y que estaba en el chat mientras tanto, estaba María comentando. Dice, importante olvidarnos de nosotros los humanos y nuestro sentir sobre la muerte y pensar en ellos y evitar sufrimientos innecesarios, ¿vale? Es decir, porque la mayoría, muchas veces, es decir, el concepto muerte, tanto si es muerte natural, pues por supuesto, pues de repente una noche se han muerto y ya está, ¿vale? Pero luego si hay que tomar una decisión, eh, muchas veces el problema que yo vivo es que esa decisión está fundamentada en que es como que todo acaba en nuestra mente, la responsabilidad de el juicio, la culpa, tenía que haberlo hecho antes, cuando en realidad la única manera de afrontar ese momento es la abstracción de todo eso para giras el foco de la luz y lo pones en el animal. Y dices, vamos a ver, culpa, pero culpa de qué. Y en ese sentido, yo también me gusta siempre decirle a la gente, mira, los veterinarios no estamos aquí para enjuiciar nada. Y si alguien te enjuicia, pues mira para otro lado, o sea, o vete a otro Cambia de sitio, ¿vale? veterinario. Cambia de veterinario, efectivamente, efectivamente. No, no estamos, yo no estoy para enjuiciar nada, yo estoy para decirte, para ser capaz de verlo con la abstracción que lo puedo ver viéndolo desde fuera, en el sentido de, ya que muchas cosas suceden muy poquito a poco en el tiempo y mucha gente acaba por acostumbrarse a eso, y a veces ves situaciones que también son malas y dantescas por el exceso es decir, de animales que ya dicen, por Dios, yo no quiero estar aquí ya, ¿vale? Y siguen, y claro, en esa situación la mente humana te puede jugar muy malas pasadas, porque en esa situación, de repente cuando no come nada, pero un día chupetea un trozo de jamón york, uno cree ver ahí el inicio de la gran recuperación que va a tener mi perro los siguientes días o mi caballo porque ahora ha olido un poco más el heno, ya no, no. Entonces ahí es importante en ese momento porque siempre nos lo vamos a llevar a la parte mental nuestra, ¿vale? Ahí yo creo que es importante el decir, bueno, una cosa es lo que esté en mi mente, que esto como dicen los budistas, pues es el mono loco que no para de hablar, ¿vale? Una cosa es lo que esté en mi mente, la culpa tenía que haberlo hecho antes, me van a echar la bronca, bla, 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 ahora lo podré llevar, será el momento, no será el momento, pero si consiguieras traerte a eso y quedarte probablemente con lo que sientes,
que hay una parte de mono loco ahí, pero menos. Pero menos. Entonces ahí es una cuestión muchas veces de, pero tú qué estás sintiendo en relación a esto, ¿qué estás sintiendo? O sea, no, es que yo, no, no, vamos a olvidar también juicios tuyos, ¿vale? Decimos, vamos a intentar evitar, no estamos valorando si es el momento antes, si es el momento después, si es el momento, estamos valorando que la persona que tiene mayor vínculo emocional con ese animal eres tú cuando el veterinario habla con esa persona. Entonces, si eres tú la que tiene mayor vínculo emocional, eres tú la que eres capaz de decirme qué emociones te está moviendo todo esto. Y si son, y ahí hay que diferenciar muchas veces porque de nuevo, bueno, cada persona pues lógicamente tiene su histórico, su gestión emocional, sus creencias, etcétera, etcétera. Pero ahí también muchas veces la vida juega malas pasadas porque esas emociones son de nuevo emociones del juicio, ¿vale? Es que yo me siento mal porque, es que yo me siento mal porque no sé qué, es que yo tendría que, no, no estamos hablando de esas emociones, estamos hablando de qué sientes en relación a todo esto que está pasando, ¿vale? O sea, esta es la vida de tu caballo, esta es la vida de tu perro, eso qué emociones te despiertan en ti, pero no las del juicio, las otras, ¿vale? Las de la Desde tristeza. el, como digo yo, la- desde el amor y desde el cariño, ¿no? Desde el Pues, agradecimiento, porque al final cuando son esos momentos se te pasan un montón de cosas por la cabeza, e incluso a veces, aunque no sean esos momentos, ¿no? A mí me pasa muchas veces que miro a mis claro. animales y es como, eh, ¿cómo te veo? Si Ujú, te veo que estás disfrutando, bien. Si veo que hay algo que tal, digo, ¿eso es preocupación mía o realmente es ujú, algo que estoy viendo en ella, ¿sabes? claro. Porque ahí, en esa situación, la experiencia que yo he tenido es que cuando la persona, y ojo, que yo ahora estoy hablando como veterinario, pero yo también tengo animales y también he tenido que pasar por este trance como propietario, o sea que yo aquí hablo desde los dos puntos de vista. Ahí hay un momento en el que hay una tormenta absoluta de emociones bastardas, ¿vale? Que están fundamentadas en la culpa, en la rabia, en tal y cual. Pero cuando dejas que eso, sobre todo si tienes la posibilidad de que alguien, que ahora hablaremos de la figura de los acompañamientos, de las doulas, etcétera, etcétera, cuando consigues que alguien pueda acompañarte de ahí, es como que después de una tormenta sale de repente un poco el sol y entonces entras en otro tipo, en otra fase de emociones que es a la que tienes que llegar. Lo que pasa es que eso es jodido hablando mal y pronto porque tienes que pasar primero por la otra tormenta y mucha gente como tiene miedo a pasar por esa tormenta, cosa que entiendo perfectamente, ¿vale? Porque yo también estoy en ese lado, como tienes miedo a pasar por esa tormenta, no quieres ver lo que viene después, ¿vale? Que son ese tipo de emociones de todo lo que he compartido con él. Eso ya es diferente, porque ahí puede haber tristeza, pero no hay juicio. Y eso es otra cosa muy diferente. Ahí uno se sienta con su animal para vivir ese momento en otra posición, ¿vale? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Esto es como cuando dices, no, estoy aquí y tengo que saltar, ¿vale? Tengo que saltar el precipicio y no sé, claro, pues eso da miedo y muchas veces para la mente es muy cómodo volver a esa situación de y lo tenías que haber hecho antes, y fíjate, y por qué no le diste no sé cuántos, y por qué no lo llevaste a no sé quién que te dijo, y te pitipín, pitipán, y te metes ahí, y mientras tanto el animal va deteriorándose, ¿vale? Con lo cual añade mucho más autoculpabilidad a todo, a todo el proceso, ¿vale? O sea que en eso estamos de acuerdo. Dice Douglas, lo había escuchado solo en los partos de humana, qué bueno, bueno, pues sí, sí. Y Ana dice, más que muerte bonita, hay que buscar muerte digna, acompañarlos hasta el final, claro, por supuesto. Es que al final, salvo situaciones, o sea, claro, es un poco difícil porque en biología nunca, o sea, el nunca y el siempre no existe. O sea, uno puede plantearse que esta es la mejor manera que lo vamos a hacer y de repente, como dicen los ingleses, shit happens, ¿vale? Y pasa, y pasa es decir, que haga todo bien no es garantía de que suceda, pero cuando normalmente, cuando planificas todo para que planificas en la medida que esto se pueda planificar, que a veces es poco, ¿vale? Pero para que todo suceda con dignidad, al final acaba siendo bonito. Al final acaba siendo bonito. Muy bonito. Y yo, la experiencia que he tenido con, sobre todo más con perros que con caballos, la experiencia que yo he tenido es que muchas veces, cuando estás trabajando en ese preparar, en ese que ese animal esté en la mejor de sus versiones para ese momento, cuando estás trabajando en que su sistema nervioso también funcione bien, porque para desconectarse de esto hay que desconectar el sistema nervioso, ¿vale? Y el sistema nervioso, si funciona mal,
desconecta mal, ¿vale? Esto también lo digo siempre, ¿vale? Bueno, Leticia, ahora vamos con esa pregunta que también es interesante, ¿vale? En todo eso, lo que yo me he encontrado es que cuando empiezas a preparar todo eso muy bien, de repente tú sabías que se iba a tener que tomar una decisión la semana que viene, la otra, no sé qué, y te llaman al día siguiente y te dicen, se murió feliz durmiendo. No hubo que tomar la decisión. Y eso es lo que digo yo, muchísimas veces, ¿eh? Muchísimas veces. Entonces dices, wow. Es decir, esto es una etapa que cuando la pudimos preparar de la mejor manera posible, resulta que vino sola, ¿vale? Es una etapa, pues como cuando la gente a veces se vuelve loca en ese, es que mi perra tiene que, o mi yegua va a dar a luz y parece como que sea el único animal que ha dado a luz en millones de años en la faz de la Tierra y de repente te dan una lección de que mientras estabas tú bajando a por el pan, pues subes y ya están los cachorros aquí o ya está el potro aquí y han hecho las cosas con una naturalidad a la que nosotros no estamos acostumbrados, ¿vale? Entonces, no sé qué experiencia tienes tú hablando de todo esto con el tema de las muertes naturales, ¿vale? Que a mí es algo que me fascina en el sentido de cuando lo tienes todo preparado y de repente te llaman al día siguiente y dicen, es que no voy a ir, porque es que anoche y estaba durmiendo tranquilamente y no nos hemos enterado de nada. Y dices, guau, qué maravilla. Pues mira, Mario, hasta ahora no lo había hilado, pero escuchándote me vino un así, ¿vale? Yo soy muy de cuando me vienen los así, mis intuiciones, y digo, Ujú, ok, es por ahí. Mira, hasta ahora no lo había pensado, porque sí que es cierto que en la mayor parte de los casos y a nivel personal han sido casos que no han sido de muerte natural, sino pues que ha tenido que ayudar, ¿no? ujú. Em, por experiencia propia, también pues compartida con clientes y demás, te diré que, a ver, es que es un poco melón lo que voy a decir ahora, ¿vale? O sea Sí, que sí, no, no. Dilo, dilo, dilo. te diré que, a ver, ahí en todo el tema también considero yo que del miedo de afrontar ese momento, de tener pánico, incluso ¿no? a la muerte, o hay mucha gente que dice, no quiero escuchar hablar de ello porque no puedo, ¿no? Entonces, que es algo como muy interno y cuando tenemos un animal, sabemos que, como todos, pues hay fecha de caducidad, pero Ujú. ahí se nos vienen todos esos miedos de lo que ha sido para nosotros siempre enfrentarnos a una pérdida en general, aunque no sea una muerte, ¿no? Pues una relación, amistades y todo esto, un trabajo incluso. Todo eso son procesos de cambios y realmente lo que es la palabra duelo es cambio, significa cambio, ¿no? Y en cada cambio pasamos por un duelo. Otra cosa es que para nosotros percibamos que ese cambio puede ser, puede tener connotación positiva o connotación negativa. Pero fíjate tú que con lo que me acabas de decir, te diría que en los casos, a ver, esto es conclusión propia, no estoy diciendo que sea en todos los casos ni nada por el estilo, pero si para alguien le sirve para chequearse internamente y hacer un poco de introspección, en los casos en los que hay que ayudar al animal a morirse, muchas veces es porque la parte humana tiene alguna lección que aprender y que gestionar, ¿vale? Que es el dejar ir, el soltar, el cuántas personas hay que tenemos o hemos tenido un apego enorme con alguno de nuestros animales, que incluso ese apego muchas veces es una carga que ellos no tienen por qué llevar. Claro, claro. Entonces, en ese proceso que hay que tomar la decisión, que te tienes que enfrentar a ello y demás, cuando no sucede de manera natural, te diría que es porque trae varios aprendizajes para el humano. Sí, totalmente. Y además ahí has dicho una cosa que me resuena mucho, que es, dices, esa parte que ellos no tienen y que nosotros sí que tenemos, ¿vale? En ese análisis racional que esa gente le animó, oye, ¿qué es lo que hace? ¿Tu animal convive con más animales? ¿Y qué están haciendo los demás animales en relación a él? Porque ahí hay un gran aprendizaje. Eh, eh, Tú estás ahí como ese mono loco que quiere salvar y ayudar y venga y vamos a hacer otra cosa o no, o será el momento, no será el momento, y sin embargo,
tú estás viendo, por ejemplo, a veces que yo he visto caballos que han muerto, ¿vale? Porque ha llegado el momento de mientras estaban esperando si eutanasiaban, eutanasiaban y tal, pues de repente el caballo ha pegado un suspiro y se ha ido en el campo. Y tú estabas viendo que estaba en un paddock con más caballos y tú estás viendo la actitud de los otros caballos y es como, wow, estos caballos no están en esa crisis de alarma que tienes tú en tu mente. Estos caballos están en otra cosa, ¿vale? Entonces, eso es una verdad que es difícil, no es objetivizable, es decir, no puedo darle a la gente una pista. Mira, es que si mueven la oreja así, es que es el momento. No, no tenemos desafortunadamente ninguna pista de ese estilo, pero es algo que como reflexión a mí siempre me gusta si una persona tiene varios animales que conviven, mira qué están haciendo los otros animales en relación a ese animal, porque eso te está dando un montón de pistas, porque ahí no existe ese juicio que tienes tú dentro, ¿vale? Entonces, Y en los gatos, por ejemplo, se lo vemos súper bien. O sea, los gatos claro, se esconden, buscan claro, estar solos, tanto cuando están malos como cuando ya es su momento. ¿Sabes? Es como se retiran y ya está. sí, 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 totalmente. Espera, voy a cerrar este micrófono, se ha quedado abierto. Vale, dice Leticia, ¿cómo reconocer? A ver, ahora me he puesto aquí más, vale, poquito a poco las preguntas. Si no ¿Cómo reconocer que no es una dolencia momentánea y más bien definitiva? Esto es complicado, Leticia, porque cada situación. Sara, habla tú y hablo yo. Te pasa el marrón. Pues Ahora a estoy ver, leyendo la siguiente que es de caballos, la siguiente me encargo yo, venga. ¿Cómo sabes si es algo momentáneo definitivo? Obviamente, hay muchos factores a tener en cuenta, principalmente el estado en el que se encuentra el animal y si es, como digo yo, a veces podemos tener crisis de dolor, qué patología o patologías puede tener el animal, o a lo mejor no tiene ninguna. Y entonces ahí, si no tiene ninguna, pues oye, podemos sospechar más de que es algo momentáneo. Si es un animal que tiene varias patologías, pues analíticas, pruebas y demás, y tener un seguimiento del caso para ver realmente por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Pero ya mira, os voy a exponer el caso, que no es el caso de un animal mayor, Ujú. porque aquí parece, o sea, realmente como que no es que lo estemos focalizando, pero como que estamos más Sí, acostumbrados a llega a una edad y ya contamos con ello. claro. En mi caso, el año pasado, eutanasia a mi gata, que iba a hacer 5 años, 2 días después de la eutanasia, ¿vale? Y la gata tenía, bueno, cuando yo la adopté, la había mordido un perro, tuvimos que operarla de la cadera, la otra la tenía luxada, el rabo también se le cayó, tenía problemas de dolor neuropático, problemas de estreñimiento, vamos, era un Perdón, cuadro Sara. de eso. Uy, ahí, Ahora, vale, vale. ¿Dónde os vale, vale, quedaste? sí. No. Se había congelado. Tuviste que eutanasiar a tu gata. Vale, la gata tenía 5 años. Y cuando, o sea, bueno, miento, cumplía 5 años 2 días después de que me tocó eutanasiarla. Era una gata que tenía algunos problemas, problemas articulares, problemas de estreñimiento, y era una gata que realmente era mi reflejo a nivel emocional. Ujú, Em, bueno, la gata estaba controlada y de repente empezó un pico, una crisis de estreñimiento. Yo tenía el kit para poder gestionarlo en casa con cosas naturales y convencionales. Y ese día fue diferente. O sea, de hecho es que esos días yo notaba que el proceso estaba siendo diferente y me estaba empezando la mosca detrás de la oreja. Y, y el día que la tuve que eutanasiar fue porque yo me levanté, eran las 7 de la mañana, le puse un poquito de medicación para el dolor para ayudarle con el tema digestivo. Y 2 horas más tarde, la gata no la encontraba y de repente la veo debajo de la cama como intentando respirar, pero agobiada. Me fui corriendo a la clínica, que le hicieran placa, que le pusieran oxígeno, tal y cual. Resulta que mi gata, básicamente, los pulmones estaban colapsados por asma. ujú. Un animal con los pulmones así, explícame tú, Mario, cómo es posible que el día anterior estuviera corriendo por la casa, saltando por encima de las perras y saltando por el sofá. O sea, Ujú, y sin tos. ujú. Sea, a mí eso no me entraba en la cabeza. Vale. Nos fuimos a la clínica, cuando vi las radiografías dije, y en ese momento dije, porque yo soy veterinaria y en la clínica me conocen. Porque yo les decía, no, no, que la gata, o sea, tiene un ataque de tos un día al mes. Y ayer estuvo corriendo por casa. Eso se lo dice otra persona a un veterinario, viendo la prueba y te dice que ni de coña.
Vale, pues, ¿qué había pasado? Bueno, al final, decidimos llevarnos la casa, porque yo sí que prefiero eutanasiar a mis animales yo misma, siempre que pueda, y en casa, en un entorno agradable para ellos. Ujú, Y esto a lo mejor, no sé si a alguien le va a hacer explotar la cabeza, pero a mí me lo hizo explotar. Llegamos a casa y le dije: "Corazón, ¿qué hacemos?". O sea, yo lo tenía ujú, claro, pero quería preguntarle, digo yo: "¿Qué hacemos?". La gata cogió, se fue a su arenero, se tumbó allí y le dije: "Vale, ya lo entiendo". Y para más inri, mi pareja, no es que tuviera no escondía a los gatos, pero no los comprendía. Y en ujú, esa época estaba leyendo un libro. Vale, se había acabado de leer el libro. ujú. Y lo que se le ocurrió decir cuando la gata decidió que era su momento, perdón por lo que voy a decir porque son tacos, ¿vale? Sí, Dijo: sí. "Es que eres hija de puta hasta para esto". Porque él se acabó de leer el libro, la estaba empezando a comprender y ella dijo: "Yo ya hice lo mío, me voy". Claro, claro. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí hay una parte, madre mía, esto es una locura. Llevamos 45 minutos y solo estamos hablando del antes. O sea, vamos a tener que ir avanzando y luego si no ya haremos una parte 2. Pero antes de un poco del propio momento, eh, ahí dices una cosa que es muy importante, es decir, aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es eh, eh, lo que son los valores objetivos de juicio, ¿vale? Veterinario, es decir, yo le he hecho esas radiografías y he visto qué, yo he visto qué tal. Y otra cosa es la persona que convive con ese animal y que sabe perfectamente cosas de ese animal. Y eso puede que no sea científico, pero es tan válido como lo otro, ¿vale? Y ahí todo el mundo tiene que andar empoderado con eso, ¿vale? Y esto, si me creo enemigos, ya a estas alturas me da igual, ¿vale? Eso me está La gente tiene que estar empoderada con eso, porque muchas veces yo veo situaciones como el propietario, el cuidador, el responsable dice, es que yo no lo veo bien, pero a mí me dicen que está bien. ya, Esto no puede ser. O sea, eso es como decir el círculo cuadrado. No, ¿vale? El fuego frío. No, eso es imposible. Es decir, si tú no lo ves bien, es que no está bien, ¿vale? Luego puede ser que las pruebas médicas no consigan revelarnos lo que está sucediendo, ¿vale? Pero ahí hay una parte que muchas veces intentamos como que. Vamos a ver si encontramos algún determinador en alguno de los aparatejos que tenemos por ahí que digan, luz roja, es el momento, adelante, ¿vale? No, eso no, eso, lógicamente, a más hallazgos penosos, pues más fácil es la balanza de las decisiones. Pero ojo, porque ahí está lo que tú sabes de tu relación con tu animal y esos detalles que tú comentas, esos detalles que he visto yo en animales míos, que dices, bueno, pues de alguna manera me está diciendo lo que va a venir ahora y ya está, ¿vale? Entonces eso es lo que hay que tener súper presente y que la gente piense que, oye, una cosa es lo que te diga una radiografía y otra cosa es lo que tú, como propietario responsable, dices, no, no, no está bien, ¿vale? O sea, me da igual. O sea, la placa sale bien, me da igual, no está bien, ¿vale? Y quiero seguir investigando hasta que encontremos una realidad que pueda explicar esto, ¿vale? O no puedo o no quiero seguir investigando, que también es una decisión muy razonable, pero al menos quiero que se respete mi opinión de que no está bien. Porque lo que tampoco vale en esa ecuación es, como no encontramos nada, su animal está bien. No, no, que no lo encuentres, bueno, pues no lo has encontrado con las pruebas que tienes hoy día, pero ¿cuántas veces no encuentras nada y tú estás viendo que el animal está mal, ¿vale? se está Está mal. deteriorando. O sea que. Y llegamos al momento. Yo tengo que avanzar porque es que. Pero habla de caballos tú. No, ponía una reflexión en relación que era muy parecido a lo de Leticia, ¿vale? Es decir, pues a veces caballos que tienes esa situación en la que pasas por un cólico, una laminitis, parece que no, parece que ya es el momento y de repente es como que, ¡boom!, tienen esa capacidad de, se despejan los nubarrones y el caballo se recupera y ya está, ¿vale? Entonces siempre tienes como esa situación de duda de, ¿es el momento? ¿No es el momento? Claro, entonces cuando estás hablando de una patología que son patologías como muy críticas, muy abruptas, es decir, un cólico, una laminitis muy, muy abrupta y tal, siempre tienes que esperar un poco a que se despejen algunos nubarrones, ¿vale? Para ver hacia dónde va, ¿vale? Porque ahí
ya muchas veces entras en un terreno en el que dices, bueno, este cólico no tiene absolutamente ningún tipo de posibilidad de resolución, y ojo, yo no soy especialista en problemas digestivos de caballos, ni mucho menos, o con esta situación de esta hiperlaminitis que tiene el caballo y que ya no es capaz casi ni de ponerse de pie, pues ya no tiene una condición ni de poder buscar un recurso solo, porque tampoco tenemos opción en caballos de sillas de ruedas ni de cosas de estas muy virgueras, y entonces hay que huir un poco de ese momento del chaparrón para poder enfrentar las cosas con una valoración lo más objetiva posible, ¿vale? Yo siempre cuento la anécdota de mi abuelo. Yo, el problema, una de las situaciones de la muerte es que vivimos muchas veces o sea, separados como sociedad de la muerte, ¿vale? Es decir, muchas veces tu familiar puede que muera en una esta de cuidados intensivos y que a lo mejor tú no estés ni siquiera y salgan para decirte ha muerto. Bueno, pues claro, si es un accidente de tráfico, pues es lo que tocaba. Pero cuando es una situación así, pues un poco que se espera, degenerativa, yo he tenido la suerte de ver morir a mi padre y de estar ahí. Y eso es una suerte, ¿vale? Porque es una experiencia que al final te hace crecer. Y luego, yo recuerdo, en relación a lo que comentaba esta compañera, ya cuento batallitas de abuelo ya. Mi abuelo, en un pueblo del Albacete profundo, estaba en el hospital y dijeron, bueno, y los médicos nos dijeron, mira, esto es el final, ¿vale? Casi que para que muera aquí, porque no muere en su casa, rodeado de vosotros, le vamos a dar el alta y que se vaya a su casa porque esto ya es una cuestión de horas, ¿vale? Eh, y recuerdo que mi abuelo, cuando lo entramos, cogido por la puerta de casa, tocó la puerta de su casa, dio dos golpes y dijo, ahora sí, estoy en casa. Y vivió 15 años más, ¿vale? Contra todo pronóstico. Entonces, eso es lo que tú comentabas muchas veces pero es el sitio, era el sitio para ese momento. Es decir, ese ambiente frío, gris, hostil, no familiar, con perros gritando en la peluquería, que hay tabique con tabique, porque no quieren que les da miedo. Ese es el momento, ¿vale? Entonces vamos un poco a esa parte del tránsito. Cuéntame qué opinas en relación a todo esto. Mira, yo tuve la suerte de trabajar en 2 clínicas y saber que lo mío era ir por mi cuenta, Ujú, ¿vale? En una de las clínicas, es donde estaba en cuidados intensivos y, vivía esos momentos de necesito crear una burbuja para acompañar a este animal en este momento, ¿vale? De ujú, que, o sea, hacer una burbuja y decir, por favor, que el resto del mundo se calle y solo focalizarme en el animal. Y en otra clínica en la que estuve trabajando, que fue en Madrid, ahí por suerte, teníamos la libertad de poder citar a la gente cuando ya era algo que veías que tenían que tomar la decisión y que se lo estaban pensando en casa, y los podíamos citar en momentos que sabíamos que iba a haber silencio en la clínica. Em, Obviamente nada que ver. Pero es que ya, volviendo a lo mismo, o sea, ya no solo por el animal, porque ya el animal sabe perfectamente cuando las cosas van a pasar, ¿vale? Pero también es por la parte humana, porque hay personas, lo que decíamos antes, que lo gestionan más difícil o un poquito más sencillo. Mira, yo hubo una vez que para mí fue no la peor de las eutanasias en el sentido de lo que fue para mí hacerlo, ujú. sino el procedimiento y a día de, o sea, lo agradecida que estoy a esa pareja, creo que ellos no lo saben con tanta certeza. Era en Madrid y era un perro que le dio un pico de dolor, bueno, era un dálmata, y yo les dije, mira chicos, por la edad, querían hacerle pruebas y demás, y también hay veces que hay que ser francos, es decir, un dálmata de 12 13 años con un cuadro de tetraplegia, Claro. yo Sí, les sí. dije, claro, porque en la clínica otros compañeros le comentaban, TAC, no sé qué, y yo siempre digo yo, mira, si le quieres hacer un TAC, puedes hacerle un TAC. ¿Le vas a operar? La respuesta normalmente es que no. Y Claro, le digo, pues entonces disfruta, tratamos el dolor y tienes unos días para hacerte la idea y para despedirte. claro. En este caso, bueno, pues lo hicieron, me llamaron y vinieron para eutanasiarlo. Lo pasé fatal porque la vía se me extravasaba. Ujú. Y entonces yo en ese momento diciendo,
¿cómo puede ser que en un momento tan difícil y tan complicado me esté sucediendo esto? Yo no sabía dónde meter la cara de la vergüenza y de pasarlo mal, pero porque quería hacer que ese momento fuera rápido. Claro, Y la parte humana, Mario, o sea, debieron de ver tanto el cariño que le estaba poniendo, la delicadeza, el respeto que le estaba al animal, porque yo siempre les hablo, haya personas o no delante, yo les digo, mira corazón, ya está, ahora vas a dormir un ratito, no vas a sentir nada, vas a dejar de tener todos los dolores que tienes y vas a estar libre. Pues la pareja me decía, o sea, me miraban y me decían, no te preocupes, tú tranquila, estamos contigo, y yo diciendo, Dios mío, o sea, nos estábamos sosteniendo todos a la vez en ese momento, ¿sabes? Para un momento tan difícil y me lo dijeron, de que se fueron súper agradecidos, o hablaron con otra compañera y me mandaron un mensaje de que había sido súper bonito, que muchas gracias por el tacto que había tenido y yo esos chicos los había conocido esa semana. claro. Ahí es muy importante lo que comentas también de, es decir, no se puede, cuando hay que tomar porque como si mueren de muerte natural, pues bueno, pero cuando hay que tomar la decisión de una eutanasia, no se puede hacer de cualquier manera, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, en la clínica de perros que tenemos aquí, de gatos que tenemos aquí en Valencia, eso es un auténtico, o sea, dilema en el buen sentido de hay que gestionar la agenda para hacerla. Es decir, la gente necesita un ambiente tranquilo para eso. Hay que reservar una consulta, además que sea espaciosa, porque si quiere venir toda la familia porque quiere estar ahí, por supuesto, sí, ¿vale? Hay que tener es decir, no se puede, como, bueno, ya los que tenemos algunos años, pues que has visto situaciones como eutanasiar a un animal y decir, venga, hasta luego, pasen por, pasen por recepción y ya les dirán el tema de lo de las cenizas cómo funciona. No, hay que intentar buscar para esa situación, pues igual que buscas aliados en muchas facetas de tu vida, pues aquí hay que buscar aliados que sean friendly desde el punto de vista emocional, ¿vale? Entonces nosotros, por ejemplo, ahí en la clínica reservamos, pues si viene a mediodía, por ejemplo, que es cuando más tranquilidad hay en la clínica, porque no hay prácticamente nadie, pues ahí luego se reserva toda la tarde. Esas personas pueden estar toda la tarde con su animal tranquilamente, nadie va a entrar, no les vamos a molestar, si necesitan algo nos van a tener allí y les vamos a proporcionar pues todo el cariño que pueda tener el equipo en ese sentido. Y eso es diferente de entrar Sí, pero- y hay que intentar. ¿Presentéis? Ah, vale, ahora ya, vale. Es que se me había congelado, sí. Bueno, es que yo estoy en Valencia, ya sabéis aquí todo lo que ha pasado, todavía ya las coberturas en mi caso son malas, pues ahora son peores, ¿vale? Em, 18:55, Sara. Vamos a avanzar. Yo me había propuesto que esto fuera de una hora, ¿vale? ¿Sabes que no puede ser una hora una charla entre tú y yo? Es imposible, es imposible. Hemos tomado esta decisión de la eutanasia que, de nuevo, tiene que haber preparación emocional y tiene que haber cosas de lo más peregrinas como que es esa consulta o esa situación en la que puedas estar tranquilo, ¿vale? Y puedas expresar tus emociones también con libertad, con respeto, con todo, ¿vale? Porque hay mucha gente que yo lo he vivido que están allí y están aguantándose, ¿no? E incluso los O veterinarios. incluso los veterinarios, efectivamente, A mí me lo incluso, dijo, mira, me chocó muchísimo en la clínica hasta la que estuve en Madrid, una compañera, y bueno, pues era también, se le tocaba una eutanasia, y salió de la consulta y le digo, tía, ¿qué te pasa? Y me dice, no, es que el perrito este yo lo estuve tratando, pero es que no puedo estar porque me voy a poner a llorar. Y le digo, ¿y dónde está el problema? claro. Y claro, ella tenía interiorizado que como profesional veterinario tenía que mantener el tipo. Y le dije, si a ti te emociona lo que va a suceder y tienes Claro, que llorar, llora. Hombre, obviamente no te pongas a sollozar, claro. pero permítete liberar esa emoción porque para la persona que está delante y que está dejando que su animal se vaya, o sea, significa que para ti significa algo. Claro, claro, claro. Em, sí, dice María, dice, los lotes también tenéis corazoncitos, sí, sí. Eh,
Ahora, bueno, podríamos hablar mucho de la parte esotérica del momento, ¿vale? Pero como llevamos ya una hora, yo eso si acaso un día diré, oye, los que estéis interesados en cosas más esotéricas, pues un día quedamos, ¿vale? Unos poquitos, ¿vale? Que bueno, Vale, igual ¿no? si sois todos, pues sois todos, si sois unos poquitos, ¿vale? Pero luego es muy importante en el momento en el que ya se ha producido, ¿vale? Ese proceso de la, pues bueno, ha trascendido ya al plano que sea, etcétera, etcétera, ese acompañamiento emocional, ¿vale? Y ahí es donde tú tienes ahí un aporte maravilloso cuéntanos un poco en qué consiste todo esto de ser acompañadora, doula, de todo este proceso, ¿vale? Para que la gente sepa bueno, que como en muchas cosas, pues nos gustaría que hubiera 20 en cada ciudad, no hay 20 en cada ciudad, pero bueno, también hay muchos de estos trabajos que afortunadamente muchos servicios se pueden prestar online, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste esto para la gente que a lo mejor nunca lo ha oído, y cuál es un poco tu papel nuestro animal ya no está aquí y queremos seguir trabajando en esto. Vale, a ver, cualquier doula del alma animal, ¿vale? Porque como hoy comentaban antes, están las doulas, que son las que ayudan a bebés a nacer. Vale. Y en animales, bueno, y en personas también lo hay, es doula del alma, ayudamos en ese proceso. Realmente, una doula del alma se focaliza en lo que es el animal, es decir, que el momento, el tránsito y todo esto, cómo se debe realizar a lo mejor la eutanasia y demás, de manera muy cuidadosa y siempre mirando al animal. Y aquí os voy a dar un truco, bueno, un consejo, ¿vale? Que siempre se habla también desde el punto de la doula animal, y es que en el momento en el que se pone la sedación, porque ya cuando se pone el eutanásico, primero sedamos, obviamente. Ujú. Pero en el momento previo a la sedación, cuando tenéis que acompañar a vuestro animal, y esto es muy difícil, pero como parte humana tenemos que intentar no pedir perdón, no decir que fue nuestra culpa, y sé que cuesta muchísimo, ¿vale? Pero no abrazarles, agarrarles como por favor, no me dejes. Sé que es muy difícil y creerme que estoy intentando decir esto de la manera más amable posible, pero todo esto es porque esa carga de emociones, lo que estamos haciendo es quitarle el momento de nuestro animal. En ese momento de muerte, realmente el protagonista es el que está partiendo. Claro, ¿Vale? Y ahí sé que es muy difícil, no estoy diciendo que no lloréis, pero que simplemente sea lo que decíamos antes, un momento de gratitud. Agradécele todos los momentos que habéis pasado juntos. Y ya después, cuando ya no estén, ya ahí podemos ir a casa, llorar, liberar, romper cosas, lo que necesitemos. Pero ese momentito respetarlos. Y ahí también nos va a permitir que tengamos otra visión de que, pues oyes, hemos hecho lo que hemos hecho, no podemos cambiar nada que no hayamos hecho, pero lo que podemos hacer es que de ahí en adelante nuestra visión para con nosotros mismos y para lo que ha sido nuestro animal sea mucho más amable. Los animales tienen una percepción muy diferente de la muerte de lo que el ser humano, ¿vale? De claro. hecho, vivimos constantemente entre vida y muerte. Los árboles, las hojas se secan, esas hojas que se secan se están muriendo. Mm. Y todo, entonces, ver que la vida y la muerte, a mí me gusta mucho decir que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no? Entonces, que la vida es un poco igual, dicen que somos energía, las células, los átomos, todo esto, entonces realmente no es que se vayan, sino que no los vemos, pero las partículas, digamos, no siguen con nosotros, esa emoción, esos recuerdos. Entonces, si nosotros con nosotros mismos, en el momento de que nuestro animal ya no está con nosotros, nos hablamos de una manera amable, nos permitimos sentir esas emociones, pero no culparnos, va a ser mucho más fácil llevar el proceso. Hay casos y casos, obviamente, y volviendo a lo mismo, depende de nuestras creencias y de las vivencias que hayamos tenido en este entorno. Entonces, yo como doula, en mi caso, utilizo la parte de abordaje animal y luego estoy con el humano, facilitando algunas lecturas o hablando con ellos. No, muchas veces la gente, sobre todo, en lo que se pierde es en eso de palabras textuales que se suelen escuchar, he matado a mi animal y es, no, no has matado a tu animal tenía un problema y quizás en algunos casos habría que intervenir antes, pero se ha intervenido cuando tú has estado preparado. Tampoco te vamos a culpar porque no estuvieras preparado antes. Podría pasar cualquier cosa.
O sea, cada uno hacemos las cosas cuando podemos o cuando tenemos ese valor para hacerlo. Otra cosa, evidentemente, es que tengas al animal mal durante mucho tiempo, ¿no? Pero el acompañamiento que hago es mucho de eso, de calmar ese monoloco, precisamente, y conseguir que haya como una lucecita, otro camino por el que la gente pueda caminar teniendo ese dolor, porque el dolor hay que pasarlo, pero no que se convierta en un dolor patológico y que tampoco sea un sufrimiento constante. O sea, yo, por ejemplo, el año pasado fue marzo, mayo y diciembre cuando tuve que eutanasiar a mis animales. Este año, en septiembre, 3 días antes de dar una charla sobre doula del alma, tuve que eutanasiar a uno de mis gatos. Ujú. Y no es fácil, o sea, yo cada vez que hablo de ellos es que me puedo emocionar, pero es de lo bonito que me acuerdo y todo lo que he aprendido gracias a ellos. Y que toda esta visión desde una perspectiva muy diferente de lo que es la visión humana con el tema de la muerte, me ha permitido disfrutar del proceso de acompañarles en sus últimos momentos. Claro. Me parece espectacular. Yo no se me ocurre nada más que añadir. Bueno, añadiría muchas cosas, pero nos tiraríamos 1000 horas, ¿vale? Quiero dejar, o sea, quiero finalizar la charla, ¿vale? Y bueno, pues si la gente está muy interesada, podemos hacer más cosas un día hablando de cosas como un poco más esotéricas, ¿vale? Quiero finalizar la charla con una frase que has dicho que me parece brutal, ¿vale? Que el protagonista es el que está partiendo, Ah, por ¿vale? supuesto. Cuando todo el mundo que nos vemos en este problema podemos entender esa frase, entonces da igual lo que diga el mono loco, ¿vale? El mono loco ya da igual porque el protagonista es el que está partiendo. Así es que para toda la gente que nos acompaña esta tarde, pues 1000 gracias por haber estado aquí. Lo compartiré en algún momento, la semana que viene, la otra, no sé, cuando tenga un ratín. Podéis buscar y debéis buscar a Sara, ¿vale? Que da Sara Flavia Bet, que da maravillosos consejos por Instagram. Y nada, nos vemos a la siguiente y muchísimas gracias por haber estado esta tarde y hablar de este tema de, bueno, pues ya sabéis que yo soy un poco especialista de hablar de lo que nadie habla, ¿vale? Pues y hay muchas cosas por ahí de cojeras y cosas de esas, eso es muy aburrido todo, ¿vale? En cambio esto de lo que nadie habla, pues es precisamente de lo que nos gustaría hablar. Y como decía Woody Allen, pues al final la vida es una aventura de la que nadie sale vivo, ni nosotros ni ellos. Así es que, gracias a todos, un súper beso para ti. Para ti, Sara, muchas gracias por haber compartido todo lo que sabes y esa profesión tan bonita que tienes relacionado con el acompañamiento y nos vemos en la próxima. Buenas tardes a Sí. todos. Gracias, chao. Chao, chao.